buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase, el programa que realizamos junto con Ricardo Nievas en Canal 22 Web, ya en su quinta temporada. Para esta noche tenemos a un conocido de la casa, podemos decir, el arquitecto Juan Carlos Costoya. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Juan Carlos, no solo que es un profesional de dilatada experiencia, también es profesor universitario y últimamente sé que anda, me contó un pajarito, ¿no? Algo de investigación en particular. Y antes del tema concreto que vamos a abordar con Juan Carlos, le voy a pedir que nos refiera un poco de este asunto de la investigación. Bueno, está bien. Es una investigación sobre una unidad móvil para catástrofes, que realmente es un sistema de prefabricación, que se diseña solamente una unidad que se va multiplicando y se va haciendo esa unidad en varias unidades. Es muy flexible y es realmente para grandes catástrofes. Alberga a todo el equipo forense, va a albergar desde fotógrafos hasta los médicos forenses, sí. Y bueno, cadáveres, por supuesto, de la catástrofe, ¿no? Bueno, gracias por el anticipo, Juan Carlos. Yo sé que eso está ahí en un desarrollo, luego habrá las presentaciones que correspondan y seguramente puede ser un tema para próximo programa, que sí, con gusto haremos también el anuncio de esto que está trabajando Juan Carlos y otra gente profesional como él. Con Juan Carlos Costoya, arquitecto, vamos a desarrollar el tema de colapso, causas del colapso en un edificio. Obviamente tenemos una referencia cercana al reciente colapso en la ciudad de Miami del Champlain Tower, ¿no es cierto? Nos vamos a estar también refiriendo a ese desgraciado evento adverso. Así que, Juan Carlos, causas para que la estructura de un edificio falle, para que colapse. ¿Cómo podríamos empezar esto? Diríamos, yo creo que hay dos motivos, o mejor dicho, dos motivos no, sino que hay dos ramas fundamentales. Una es en el momento que se edifica, que se proyecta, que ahí se hacen todos los cálculos estructurales, que depende de muchos profesionales. Sí. Pero creo que lo más importante es el mantenimiento del edificio. O sea, depende de dónde está, ahí tenemos que ver realmente cuántos años tiene, cuáles son las causas que pueden haber, tensiones externas no previstas que pueden provocar un colapso, ¿no? Claro. Las causas pueden ser múltiples. Múltiples, sí. Pero básicamente uno puede llegar a decir que o hay algún problema en el suelo o realmente hay o que una base pudo llegar a fallar, pero producto de a lo mejor el suelo, movimientos de suelo, claro, penetración de agua, bueno, hay un montón de factores. Sí, ese es uno de los motivos que uno ve las crónicas que siguen a 6 días de lo de Miami, ¿no es cierto? La cercanía con la línea costera, el tema de que el terreno de Miami ya de por sí es pantanoso, es una ciudad que tiene una amenaza a un futuro bastante cercano del crecimiento del promedio de la altura del mar, la va a afectar terriblemente. Lo que pasa es que, los sistemas, o el sistema estructural, a pesar de que es algo muy viejo, viene de la época de los romanos, yo creo que es un sistema que va totalmente en evolución en estos últimos años. Y a pesar de que es un sistema constructivo muy viejo, es como que la tecnología hoy nos permite desarrollar grandes desafíos, y esos desafíos también están un poco pensados en una tecnología nueva a desarrollar, y que bueno, nos encontramos con problemas que también hay que resolverlos en el momento, ¿no?
digamos, el concepto, digamos, de la humanidad es un poco, o diríamos, de las torres, realmente es un concepto de poder. ¿Quién es el que edifica más alto? Es el que más poder tiene. Ajá. Entonces es una impronta, hay una impronta en la ciudad de que aquel edificio más alto es el que, diríamos, más poder tiene. El problema es que cuando uno hace un edificio alto, invade diríamos, el suelo, hay colindantes que uno, si hace un agujero en el suelo, de alguna forma todo tiende a nivelarse y ahí se producen movimientos de tierra. Sin duda. Hay otra cosa también que es, generalmente una ciudad está cerca del agua y los crecimientos hoy de agua producto de, digamos, de crecimiento de los mares por el cambio global, por el cambio climático. Crece el agua, si bien no es un problema, sí es un problema el agua salitre. Y casualmente, bueno, uno escuchaba también reportajes que había profesionales que decían que en una época se usaba la arena de la playa. Ah. Hace años atrás no existía el hormigón elaborado. Entonces es probable que se haya utilizado arena sin el conocimiento que tiene que ser arena de río. Entonces esa salitre perjudica no, sino que básicamente el hormigón protege de la corrosión al hierro que está dentro. Que está dentro, eso. En concreto, a ver, ¿cómo nos podés explicar ese punto, me parece que clave, del hormigón armado, como se dice vulgarmente? Claro, el hormigón armado básicamente está compuesta por dos elementos básicos, que es una argamasa, que es el hormigón propiamente dicho, compuesto por piedra, por arena, por cemento y en proporciones y agua. Y por otro lado, tiene el hierro. El hierro lo que soporta es esfuerzos de tracción y el hormigón esfuerzos de compresión. Ajá. Entonces, de acuerdo a la pieza que uno está, es decir, una viga, una losa, una base, una columna, trabajan a distintos esfuerzos. Claro. De acuerdo a los esfuerzos, uno va colocando los hierros de acuerdo a esos esfuerzos que está solicitado. Sí, sí, entonces, también en una construcción hay vicios ocultos, en el sentido de que, por ejemplo, si uno coloca diríamos, coloca mal un hierro o coloca mal hierros, por ejemplo, arma un balcón al revés, sin darse cuenta y demás, creo que en Libertador al 3000 hace poco, cosa de un año, 2 años, no, un poco más, debe ser 3 años, sí, o 2 años, se cayó un balcón entero antes de inaugurarse el edificio. Apenas se iba a inaugurar a los pocos días el edificio, se cayó entero el balcón limpito. Los otros balcones no tuvieron problema, pero ese balcón sí, porque ese balcón fue armado al revés. Ajá. Es decir, directamente no se... Claro, porque trabajaba totalmente al revés, diríamos, un balcón en voladizo trabaja totalmente al revés de una losa. Entonces se armó, se siguió de largo con los hierros y bueno, se vino el colapso del balcón. Después también hay otros, por eso yo hablo del mantenimiento. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la caída del balcón en Pinamar hace años. Hace también, casi una década. Sí, por allí, murieron algunos unos chicos. Unos chicos que estaban ahí alojados. También, edificio en la línea costera, con todo el tema del aire. Pero mar. Más que todo, ahí fue que, diríamos, los vientos y todo provocan, es decir, el edificio tiene movimientos, provoca microfisuras, entra el agua salitrosa en esas microfisuras justito en el balcón y esos hierros que se levantan se fueron corroyendo, se cortaron y ahí se descogotó directamente el balcón, ¿no? Entonces, en Mar del Plata hace poco también hubo otro problema. O sea, hoy en día hasta todo eso se va modificando a medida que van pasando lamentablemente estas desgracias. Hoy en día digamos, el código diríamos, si bien favorece no al balcón, sino favorece
al semicubierto. Es decir, que no deja un voladizo completo, sino hay un semicubierto y también, según el CIRSOC, que es el reglamento digamos, de hormigón, es decir, la viga que está entre la losa y digamos, y el balcón y el voladizo, dice que el hierro tiene que envolver a esa viga para evitar el esfuerzo de torsión de esa viga. Entonces hay menos movimientos y provocan menos fisuras en el movimiento. ¿Ese ha sido un cambio, digamos, en la reglamentación respectiva? ¿Es reciente? Es continuamente se va actualizando. Continuamente, por eso digo, desgraciadamente esto es un trabajo diríamos, en función de los errores que uno capta, uno lo va manejando. A ver, si estábamos en el medioevo, las iglesias del medioevo, diríamos, también tenían problemas. Es decir, se iban haciendo empíricamente y cuando veían que no soportaba algo, o le agregaban un peso. Es decir, no sé si ustedes vieron esas arcadas que salen están externas, bueno, la nave de la iglesia. Hay pequeños alcahuetes que ellos se daban cuenta que si se rompían, no soportaban, y entonces aumentaban las agujas de peso para que diríamos, los contrafuertes pudieran soportar la carga. O sea que antes no había un cálculo, sino que había todo un trabajo empírico. Y hoy hay un cálculo y a veces también falla. A veces también falla. Pero el tema está entonces, en principio, Juan Carlos, por lo que nos estás contando de las causas para que falle la estructura de un edificio, para que colapse un edificio, como el ejemplo de Miami de estos días. Por un lado tenemos todo el tema del hormigón armado en sí, y por otro lado, aparte, que no haya habido problemas o distracciones en el momento de la construcción en sí. Y vos estás destacando mucho el tema del mantenimiento. Sí. Antes de a lo mejor tocarte el mantenimiento, que creo que es importante, también para que todo el mundo se quede tranquilo, es decir, cuando se hace un edificio, no es responsable un solo profesional. Es decir, por ejemplo, no hay que agarrársela de entrada con el ingeniero ni el arquitecto solamente. No, por ejemplo, el arquitecto diseña o hace el proyecto, tiene una noción estructural, pero recurre siempre a un ingeniero a su cálculo, que respeta el proyecto, la idea diríamos, funcional que se tiene. Ahora, cuando se materializa, está el director de obra, está el estructuralista, y a su vez está la empresa constructora, que tiene generalmente un representante técnico y un jefe de obra. Todos son profesionales. O sea, diríamos, el problema va pasando por varias etapas. Siempre cuando se ejecuta un trabajo hay actas que deslindan responsabilidades, y ante un problema, un profesional que se hace, diríamos... Eso es a medida que se van cumpliendo los pasos, las etapas de la obra, se va haciendo todo eso por actas, porque obviamente vos me hablas de un equipo de profesionales de diferente proveniencia, y que obviamente tiene que haber una coordinación de lo más interesante, pero cada uno con un rol específico. Totalmente, son con responsabilidades separadas, no solo son roles específicos, sino que defienden intereses diferentes. Uno defiende al propietario, al que puso la plata, en una palabra, otro la empresa constructora. Entonces, realmente cada uno quiere hacer lo mejor posible, y si alguno no hace lo correcto, lo deja sentado en el acta, en ese libro de obra, donde se va deslindando responsabilidades. Incluso cuando se hace el hormigón, continuamente se van sacando probetas, que una probeta la tiene el director de obra, otra probeta la empresa constructora, y otra probeta la que hace el hormigón.
Claro, una especie de chequeos y balances y los entre tres se todos chequean. O sea, con esto estoy diciendo que lamentablemente se cayó un edificio, pero realmente hay alguna causa realmente realmente inesperada para que suceda, porque hay toda una responsabilidad profesional de que esto no suceda. Sí, hay muchos más pasos y procedimientos como para evitar que se llegue a consecuencias, digamos, de colapso de un edificio ahora, en la actualidad, con la legislación que hay, con los avances también de cada una de las disciplinas, ¿no es cierto? Aparte cambió el cálculo. Ajá, ¿cómo es eso? No es que cambió el cálculo, sino que, por ejemplo, antes del año 68, diríamos, los cálculos eran todos, diríamos, isostáticos, por decir así, era simplemente uno calculaba la columna, la viga. Hoy en día son, realmente se calcula como si fuese todo un sistema porticado. Ajá. En el cual yo hoy, si le saco una columna a un edificio hoy está más o menos entre 16 columnas, un edificio acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Más o menos 16 columnas. Si yo le saco una columna, no pasa nada. Si le saco dos, puedo asegurar que tampoco saca nada. Ya tres, bueno, ya sería complicado. Pero voy a esto, que las fuerzas, o sea, que van cayendo las tensiones, ajá, cuando hay algo que no funciona, toma otro camino. Claro. Y descarga en otro lado. Entonces, no hay, digamos, ha cambiado mucho. Lo digo en el año 68, porque en el año 68 se cayó un edificio acá en la ciudad de Buenos Aires, en la avenida Monte de Oca. Yo era, ahora que lo estamos hablando me voy acordando, yo era estudiante en el secundario y me acuerdo que el director del colegio me llevó a sacar, digamos, él sacaba las probetas de los hierros, sí, porque él era perito de parte, ajá, y me acuerdo que había ido en ese momento al colegio Teo Kraus y sacábamos las probetas y las traccionaba y hacíamos todo. Sí, sí, me acuerdo, era muy interesante. Y que fue un edificio que era de 13 pisos, que murió gente y todo, pero ahí está la negligencia. Por ejemplo, habían anulado el edificio, los colectivos no podían pasar por el frente de la avenida Monte de Oca, pero sin embargo la gente poco a poco fue invadiendo nuevamente y fue a vivir al edificio y en un momento colapsó y agarró gente. Había habido un aviso, digamos, Estaba clausurado, pero simplemente la gente se fue metiendo y todo, era otra época. Por ahí algunas demoras burocráticas, claro. Vamos a ver. Algo similar pasa ahora en este caso porque hay gente que dice que ya se habían advertido rajaduras, que había problemas, que un profesional dijo algo que después se desdijo. Eso es por lo que llega de las crónicas de lo de Miami. Pero evidentemente, como decíamos hace un ratito, el tema del mantenimiento también es clave. Claro, porque el hierro tiene, digamos, de todo lo que sea ferroso, de alguna forma se produce una oxidación. Sí. La oxidación... hay, en el caso del hierro dulce, que es el que estamos hablando, es totalmente escamoso. Ajá. Entonces, cuando entró, diríamos, el salitre, lo que provoca es digamos, el hinchamiento y la explotación, explota, es decir, el hormigón, claro, y se desgrana. Sí. Entonces, es ahí donde, y se pone más todavía. Y si hay superficies, diríamos, hormigón que está bajo el agua, todavía más, se correge mucho más, ¿no? Entonces, ese puede ser un problema. Yo insisto, acá a la distancia, y creo que pasarán meses para saber qué es lo que pasa, ¿no? Pero, sin duda. Digo, estoy dando esto. Por otro lado, tengan en cuenta que el hormigón, a medida que pasa el tiempo, más resistente es. Un hormigón, cuanto más viejo es, más resistente es. El tema es que tiene que estar bien hecha la cobertura. Claro, hay varios agregados, digamos, para que esa resistencia que va lo que se llama un buen curado del hormigón, ¿no? Ajá. También están fallas digamos, a veces en la construcción,
que a lo mejor se dejan lo que se llama nido de abejas, o sea, uno al hormigonar no hay un buen asentamiento, un buen vibrado del hormigón y quedan hierros a la vista. Sí, o a veces problemas. Yo me acuerdo, ya hace muchos años fui a ver un hospital colapsado en Chile, al sur de la región metropolitana, y me acuerdo que me mostraban en las columnas, ¿no?, justo donde se había corrido, digamos, la columna se rompió así como si lo hubieran cortado, se había desplazado las dos plantas que había arriba del hospital, y nos decía la gente de allí que eso se había ido porque en el momento que estaban hormigonando esa columna hubo un parate, hubo un intervalo allí que afectó después la continuidad, y la gente nos mostraba claramente todas las columnas estaban cortadas a la misma altura. Bueno, pero por ejemplo hoy la tecnología nos permite que yo puedo pegar el hormigón. Claro. O sea, si yo hasta diría una base, esos son los avances. cada una base se queda sin terminar por algún motivo, yo puedo ponerle un pegamento que me permite hormigonar. Sí, te entiendo, te entiendo. También hay otro problema que es en la parte de submuración. Con un edificio yo lo tengo que hacer excavaciones. Sí. Yo al lado generalmente tengo otro edificio. Depende cómo esté. Claro, depende si el otro edificio tengo o no tengo un sótano, yo tengo que hacer pilares de tracción, que es un hormigón, y unos pilares que tengo que invadir el terreno vecino, más o menos entre 30 y 60 grados, depende de los, diríamos, del esfuerzo de corte de la tierra, que hasta llegan entre 22 y 18 metros de largo. Y yo voy a hacer un anclaje de ese hormigón, de ese tabique. Ahora, antiguamente, cuando pasaba eso, nadie lo quería decir porque el vecino es capaz que no daba permiso. Hoy el reglamento cambió y se puede hacer. El reglamento está actualizado. O sea, por eso digo, cómo se va cambiando en función de todo lo que fue pasando. Incluso antiguamente las submuraciones capaz que iba y se abría toda una medianera, llovía y esa medianera es capaz que quedaba al aire y caía. Hoy en día no se permite más de 2,5 metros abrir, se abran lo que se llama en trincheras, o sea, se hace una submuración, se deja una, se deja otra y se hace otra, y así se va haciendo todo a lo largo, y después que se hormigonó se hizo el anclaje con digamos, el pilar de tracción, ahí se hace la otra y continuamente, y así se va avanzando. Claro, hasta, no todas juntas, sino así por pedacitos y después se complementa. Por eso es tan complicado la submuración. Incluso también hablando, en una oportunidad, haciendo una submuración, nos encontramos con un canal que hasta en ese momento Argentina no sabía ni que existía, y con su destada nos entraba agua y se inundaba todo digamos, el predio, se inundó todo, y teníamos que trabajar con 8 bombas porque estábamos para extraer el agua. Juan Carlos está hablando de un fenómeno típicamente de la ciudad de Buenos Aires, que cuando hay sudestada, el viento que proviene del este en el Río de la Plata tira el agua, la desplaza hacia la costa y medio como que embanca, y eso hace obviamente subir las napas y retiene toda escorrentía que haya de aguas superficiales. La costa de la provincia de Buenos Aires y la costa de la capital, cuando hay sudestada, sufre una inundación así bien en la línea de la costa. Es frecuente, es claramente conocido el fenómeno. El opuesto es cuando viene el viento pampero, que aleja las aguas de la costa y se ve tranquilamente el fondo de la playa, pero por centenares de metros. La verdad que da para como que sigamos charlando muchísimo, pero me gustaría, Juan Carlos, un aporte que es el punto de como se está construyendo mucho y sobre líneas costeras. Ahora tenemos el ejemplo de Miami, pero más cercano, y tú lo debes conocer, tenemos en Rosario con un desarrollo que se llama Puerto Norte,
que había un plan maestro en su momento que después fue sucesivamente desvirtuado, y donde había determinada altura de edificio para edificar, hoy hay torres que triplican la altura permitida originalmente. Todo lo que hablaba de espacio urbano quedó desvirtuado, y eso se produce en muchos lugares, no necesariamente en la costa del río, como es el río Paraná en Rosario, sino Costa del Mar, Mar del Plata, Miami y demás, sino que hay claramente un tema de mercados y de especulación inmobiliaria que lleva a que tratemos de construir al máximo posible la mayor cantidad de metros cuadrados para obviamente después comercializarlos. Me gustaría digamos, tu aporte acerca de cómo sería todo este tema de la construcción en relación a una sostenibilidad, digamos, de la trama urbana. Bueno, el tema es que yo creo que las ciudades, a medida que van creciendo, de alguna forma van muriendo. Ajá. Es decir, antes uno, simplemente digo esto, antes uno sacaba la bolsita de basura, sí, la dejaba, así estoy hablando de años atrás, sí, y pasaba el famoso basurero que uno sacaba. Me acuerdo, doy fe. Exacto. Hoy en día ya tenemos contenedores para tirar esa basura. Sí. Y ya creo que no dan abasto porque la basura está fuera de esos contenedores. Es cierto. Entonces, ¿qué pasará dentro de unos años donde habrá que poner más contenedores y no podremos estacionar los autos ni nada, ni caminar por la cantidad de contenedores que tengamos? Es decir, ¿cuánta gente hay que tira residuos, diríamos, acuosos al Río de la Plata, por ejemplo? Es decir, ¿hasta qué punto las plantas pueden llegar a ser potables? Entonces, yo creo que se ha perdido un poco la escala urbana. Ese es un punto clave. Hay una escala urbana que claramente en muchos lugares ha sido radicalmente cambiada y obviamente las consecuencias se perciben. Claro, entonces, ojo que ya la desurbanización, incluso con esta pandemia hoy en día, es como que la gente es como que se va diríamos, hay una tendencia a células urbanas, sí, más pequeñas, sí, donde uno, sí, quiere el famoso slow, o sea, estar tranquilo. Y hoy en día, gracias a la pandemia y la comunicación, se crean centros urbanos más escala humana. Sin duda, hay una desconcentración de lo que es el centro de la ciudad, es compacto, altamente edificado, con multitudes que llegan permanentemente, están durante un determinado horario y luego salen. Todo el problema del desplazamiento, del ingreso y el egreso de esas multitudes a la ciudad, el problema del transporte, digamos, de la traslación de esas personas. Ojo que no es nada nuevo. No. Si nos hablamos en la antigüedad, Roma sucedió lo mismo con Constantinopla, que Roma prácticamente quedó una ciudad en un momento desértica, que después, bueno, vino el plan Sistino de Roma que le dio otra movilidad, etcétera, etcétera, pero incluso en ese momento, si mal no recuerdo, fueron los turcos los que, digamos, los acueductos romanos lo destruyeron para que no tenga agua, que Roma era su ejemplo, tener agua, ¿no? Una de las llaves maestras de por qué el Imperio Romano fue el Imperio Romano era la tecnología fabulosa de acueductos que tenían, que todavía hoy vemos en multitud de lugares en Europa. Entonces, yo creo que en parte estamos viviendo así. En Europa hay ciudades chicas donde ya se han percibido esto y hay un cambio, digamos, un cambio en el cual, digamos, el hombre tenga que caminar la ciudad y no, digamos, no transitarla vehicularmente.
es decir, se inclina más por el, digamos, por el vehículo, digamos, caminar, ir en bicicleta, en vehículo público y en última instancia un vehículo, digamos, con el cambio que también estamos teniendo en la tecnología del automotor, ¿no es cierto? Claro, ya vamos al eléctrico, sí. Dejamos el combustible fósil de lado. Ojo, todo es muy lindo, pero tiene sus problemas también. ¿Dónde vamos a colocar las baterías de litio? Bueno, interesante. O sea, Juan Carlos, se nos está acabando el tiempo. Un comentario final redondeando este tema. La relación entre, digamos, las causas de colapso y, digamos, esta relación con la sustentabilidad de la trama urbana, ¿no? Es decir, yo creo que los códigos nuevos están medio contemplando esto. Si nos vamos al código de la Ciudad de Buenos Aires, en parte no se pueden edificar grandes torres, sino que se ha bajado la densidad, producto a lo mejor del impacto, que se dan cuenta que habría que hacer toda una red cloacal nueva. Entonces se ha bajado solamente en los corredores amplios. Sí hay edificios un poco altos, pero estamos hablando de 22 metros, o sea, no es una altura descomunal. Hay torres digamos, en ciudades como Dubái, que casi estamos en los 700 metros, o sea, acá 22 metros nada. No es nada. Si no hay excepciones y por otros motivos o algo así, respetando eso, tendríamos una trama sustentable y obviamente no solo la parte constructiva en sí, que vos has puntualizado cómo eso progresa permanentemente, los cuidados que se tienen y las responsabilidades, digamos, individuales de cada profesional, pero con ese sistema de chequeos y de balances, permitiría asegurar entonces que sería una excepción el colapso de un edificio, ¿no? También no nos olvidemos que el mantenimiento, hoy rigen normas, también no está medias laxas están, pero normas de control. De control. Por ejemplo, balcones, control de fachada, la 427. Sí. Reglamentos que me dicen si un ascensor funciona o no funciona, cómo, que si está o no en orden. Está también, diríamos, los edificios que tienen, diríamos, otorgado que también quedó medio ahí, pero se le otorgó el pase verde, o sea que la construcción verde que me permite a mí decir si tiene una construcción de ahorro energético. Claro, sí. Si están en evolución esas cosas. Bien, Juan Carlos, la verdad que un gusto a todos nuestros seguidores en Interfase. Obviamente, ya con el anuncio que hizo al comienzo del programa acerca de una investigación que está desarrollando el arquitecto Juan Carlos Costoya, nuestro distinguido invitado de esta noche, a quien le damos muchas, pero muchas gracias por haber concurrido con nuestro programa. Lo tendremos nuevamente pronto, el tema da para mucho más. Y a todos ustedes, muy buenas noches, hasta un próximo programa de Interfase. Gracias a toda la gente de Canal 22.